Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos ya adelante, casi terminando esta serie de cómo es un creyente que vive en el Espíritu. Estamos prestos ya para comenzar una nueva serie que en realidad va a ser la lectura del libro del hermano Leo Fenton, El Reino de Dios, la historia de Dios desde su punto de vista eterno. Así que si Dios quiere, esa será la próxima serie, la lectura de ese libro. Nosotros solamente vamos a leer el libro tal y cual el hermano lo escribió. Así que ayúdenos a orar para que también esta herramienta se convierta en un instrumento para la edificación del cuerpo. Morir para vivir, o morir y vivir, es una gran verdad. Esto no es una simple doctrina, sino algo que se aprende por experiencia en el recorrido de la vida cristiana. Todos debemos aprenderlo, así, por experiencia. Muchos hemos intentado por mucho tiempo diferentes maneras de crucificar la carne, hacer morir las prácticas del cuerpo y negarnos al yo, pero ninguna ha funcionado. Otros hemos tratado de aplicar la enseñanza de Romanos 6:11, que nos dice que debemos considerarnos muertos al pecado. Pero la experiencia ha sido la misma. Aunque hacemos lo posible por considerarnos muertos, lo que hacemos es usar nuestra mente constantemente para considerarnos muertos. Y esto no funciona. De hecho, cuanto más nos considerábamos muertos, nos dábamos cuenta que más vivos estábamos. Finalmente, el Señor debe llevarnos por experiencia a ver que mientras morimos, debemos cooperar con el Espíritu. Cuanto más morimos en nuestro primer estatus, más vivientes nos volvemos en cuanto al segundo. Eso significa que nuestro espíritu se levanta en resurrección. A medida que nuestro espíritu se levanta, debemos cooperar con el espíritu que mora en nosotros para crucificar la carne, hacer morir las prácticas del cuerpo y para negarnos a yo. Debemos darle gracias al Eterno y suplicarle, decirle: Señor, gracias por mostrarnos que el secreto de la vida espiritual no consiste primeramente en vivir, sino en morir, a fin de poder vivir. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos a morir. La responsabilidad nuestra no consiste en vivir. Lo único que tenemos que hacer es morir. Traer por el Espíritu a la realidad la muerte que ya sucedió en la cruz. Traer a la realidad la posición. Si usted se preocupa por morir a fin de vivir, el Señor entonces se hará cargo de que usted viva. Muy importante, amado. En la realidad, morir significa ser configurados a la muerte de Cristo. La vida cristiana es una vida en la cual morimos. En nuestra vida cristiana hay un molde, y esa es la muerte de Cristo. Así como si está haciendo un pastel, la masa es puesta en un molde, de la misma manera nosotros necesitamos ser puestos a presión en el molde de la muerte de Cristo hasta que seamos amoldados, tomemos la forma de ese molde. No intente vivir, amado. Lo único que usted necesita hacer es morir. Donde quiera que estemos, especialmente en nuestra casa, necesitamos morir. Cuando una pareja se casa, no debe casarse para vivir, sino para morir. Todos los problemas de la vida matrimonial se deben al hecho de que todavía uno de los cónyuges o ambos cónyuges siguen vivos. Pero cada vez que mueren y cada vez que morimos somos rescatados y estamos en paz. Cuando morimos nos sentimos contentos, pero cuando tratamos de vivir nos sentimos tristes y miserables. Cuando nosotros morimos, Cristo vive en nosotros. Y no se levanta solo, sino que se levanta allí en nuestro espíritu. Necesitamos cooperar cuando Él se levanta en nosotros. Por consiguiente, en nuestro primer estatus morimos y en nuestro segundo estatus cooperamos con Él. Cuando el espíritu, como el piloto, esté a punto de crucificar nuestra carne, nosotros los copilotos cooperamos. Si el espíritu nos dice que crucifiquemos la carne, debemos estar dispuestos a hacerlo. Si hacemos esto, habrá contentura, habrá alegría en el espíritu. Entonces el espíritu procederá a hacer morir los hábitos del cuerpo, incluyendo las cosas tales como nuestra humildad, nuestro amor y nuestras buenas intenciones. Mire, no argumente con el espíritu diciendo que tales hábitos del cuerpo son buenos.
Es debido a que no estamos dispuestos a hacer morir esos hábitos que tratamos de negociar con el Espíritu y le decimos, mire, estos son muy buenos hábitos, esta es mi práctica de humildad y esta es la manera en que yo practico ayudar a otros. Sin embargo, el Señor nos dirá que hagamos morir esos hábitos. Lamentablemente, no muchos de nosotros estamos dispuestos a hacer esto. Muchos luchan con esto por muchos años. En ocasiones no experimentan ninguna lucha porque se aferran al pensamiento de que su amor, su humildad, su amabilidad, la gran obra que realizan para el Señor son cosas muy excelentes. Y en efecto pueden ser buenas, pero son naturales. Y muchas veces ver esto lleva muchos años. Muchas veces con nuestro buen comportamiento hasta llegamos a ofender al Señor. Sí, lo llegamos a ofender e incluso actuamos en rebeldía contra Él. Debemos ser llevados a arrepentirnos y pedir perdón al Señor no solo por los pecados, sino también por nuestra bondad, por hacer tantas cosas buenas para Él. ¿Alguna vez ha hecho o ha pensado hacer una confesión semejante? Es posible que al confesar pensemos que solo tenemos que confesar malas cosas o los pecados, como llamamos, no las buenas cosas. ¿Alguna vez usted ha confesado que en cuanto a su amor o la labor que usted realiza para el Señor ha estado equivocada? ¿Alguna vez ha confesado acerca de esas cosas buenas que ha hecho para ayudar a los demás hermanos? Por la misericordia del Señor debemos ver y confesar tanto nuestras buenas obras como nuestros pecados. En Romanos 8:13 dice que por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne o los hábitos del cuerpo. Esto incluye las buenas obras, los buenos hábitos y también los malos, todo lo que nació en la carne. Hacer algo por nuestro cuerpo, por nuestra carne, significa hacerlo movido por el yo. Debemos arrepentirnos de todo lo que hemos hecho al actuar por nosotros mismos y luego hacer morir esas cosas. Además de crucificar la carne y hacer morir los hábitos del cuerpo, debemos negar nuestro yo, negarnos a nosotros mismos. Y este es un tema muy subjetivo. Según Mateo 16, 23 y 24, el yo es la personificación de Satanás. La realidad intrínseca del yo es Satanás. El yo se ha hecho uno en naturaleza con Satanás. Pedro le hizo al Señor una muy buena protesta. Pero el Señor pudo darse cuenta de que Satanás se escondía detrás del yo. Así que el Señor puso en evidencia a Satanás al decirle a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Inmediatamente después de decir esto, el Señor habló acerca de la necesidad de negar nuestro yo, el cual es la corporificación misma de Satanás. Debido a que Satanás mismo se encuentra en nuestro yo, en la caída, el yo nuestro y Satanás se hicieron uno, debemos negarnos a nosotros mismos. En nosotros mismos no somos capaces de poner fin a la carne, ni a las obras de la carne, ni a los hábitos del cuerpo, ni al yo satánico. Por muchos años nosotros hemos tratado de ser el piloto, pero hemos fracasado. No debemos seguir intentando ser el piloto, pues dentro de nosotros mismos tenemos un piloto maravilloso, el cual es el Espíritu vivificante. Simplemente tenemos que cooperar con él. Ahora llegamos a un punto muy vital, muy crucial en este recorrido. Es absolutamente necesario tener contacto con el Señor. Día a día, amado, hora tras hora, debemos contactar al Señor. Debemos orar, velar, mantener una relación con el Señor, con ese Espíritu que ha venido a hacer nuestra vida, con Cristo que ha venido a hacer nuestra vida. Esto es lo que significa cooperar. El paso inicial de nuestra cooperación con el Espíritu es que contactemos, que tengamos comunión continua, que nos unamos o vayamos uniéndonos con Él. A medida que le contactamos continuamente debemos estar listos para obedecer lo que Él nos indique, lo que nos indique ese Espíritu que mora en nosotros. No debemos discutir ni argumentar con Él, sino hacer todo lo que nos guía a hacer. Es posible que usted no tenga las fuerzas para hacerlo, sí, amén, pero si contacta al Señor y está dispuesto a obedecer, el Espíritu mismo lo fortalecerá. Esto facilitará las cosas para nosotros en cuanto a la obediencia. De este modo, su obediencia vendrá a ser la cooperación que usted le brinda al Espíritu. A través de los siglos, muchos creyentes que aman al Señor Jesús
lo han contactado y han vivido en su presencia, pese a tal vez a que no tenían luz ni el conocimiento de estas cosas. Sin embargo, debido a que amaban tanto al Señor, estuvieron contentos y dispuestos a obedecer al Espíritu que moraba en ellos. De este modo ellos experimentaron lo que hemos venido hablando. Aunque no tenían tal vez el conocimiento, sí tuvieron la experiencia, debido a que estuvieron dispuestos a cooperar con el Espíritu que moraba en su interior. Ellos tuvieron la experiencia de la crucifixión de la carne, de hacer morir las obras de la carne, los hábitos del cuerpo y de negar su yo. Esta es la manera en que somos configurados a la muerte de Cristo. Cuando somos configurados a la muerte de Cristo, la mejor resurrección llega a ser nuestra porción. Cuando morimos, el poder de la resurrección se activa para conducirnos a la mejor resurrección. De este modo, la resurrección sobresaliente, la de Cristo, llega a ser nuestra experiencia de vida. Amados, que el Señor tenga misericordia y nos lleve a tener la experiencia de que cuando somos conformados al molde de la muerte de Cristo, el poder de la resurrección se levanta en nosotros para introducirnos en esa resurrección sobresaliente, la resurrección extraordinaria, para que esa resurrección llegue a ser nuestra porción diaria. De este modo, vivimos una vida crucificada, pero al mismo tiempo es una vida resucitada. Por medio de esta muerte y resurrección, experimentamos a Cristo y las riquezas de Cristo llegan a ser nuestra porción. De esta manera experimentamos a Cristo por medio de la muerte y la resurrección, y lo disfrutamos como nuestra porción en la vida cotidiana diaria. En el próximo audio terminaremos esta serie. Vamos a ver un poco acerca de ese secreto para disfrutar al Espíritu que mora en nosotros. Gracias y paz, hermanos.